encajar objetos grandes en objetos chiquitos. Va a meter objetos y va a meter y sacar, por ejemplo, de la cartera de la madre o de recipientes. Poner, sacar. Este jugar va armando un tubo, cierta interioridad y por momentos, aún todavía en un espacio y un tiempo bidimensionales, por momentos se va a acceder a la tridimensión, a cierta profundidad. Es un momento donde justamente se realizan, se quieren encajar cosas grandes en chiquititas, porque todavía, moviéndose en el espacio bidimensional, el chico no reconoce lo que es chico, grande, adentro, afuera, como dije, arriba, abajo. Faltará un proceso posterior para que el chico, una vez que su cuerpo esté bien entubado y vertebrado, y si todo anduvo bien previamente con la superficie corporal unificada, pueda separar su cuerpo del cuerpo del otro. Esto es lo que se empieza a presentar en relación a los jugares ligados al Fordá, ¿sí? Que se van a encabalgar con los procesos anteriores o con las funciones del jugar anteriores. Conocerán los juegos de Fordá, con los juegos de presencia-ausencia, ¿sí? En Freud tenemos el análisis que él hace del juego del carretel, de su nietito, ¿sí? Que arrojaba el carretel y lo traía simbolizando la partida de la madre, ¿sí? La presencia, ausencia de la madre, y a lo cual le sumaba la verbalización for cuando lo arrojaba y da cuando lo traía. Pero en el terreno de la constitución subjetiva tenemos los primeros juegos, por ejemplo, de presencia-ausencia, en estos que se realizan con la mamá, está bebé, no está bebé, ¿no? Con el baberito, con algún repasador, ¿sí? Después, también indica que se está operando el Fordá cuando el niño empieza a jugar con el no, porque jugar implica jugar al no implica una oposición al otro y una diferencia con el otro. La aparición de la mentira, ¿sí? Porque la mentira implica que el chico empieza a darse cuenta que no es transparente al otro, que el otro no puede leerle los pensamientos. Estas cuestiones es importante que las pensemos en la salud para poder pensar qué pasa cuando están fallidas, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona con psicosis piensa que sabemos todo lo que tiene adentro de la cabeza, ¿no? O que lo estamos persiguiendo por algo que pensó. También son juegos de Fordá todos aquellos juegos ligados al arrojar, porque cuando el chico arroja, va fundando un espacio otro, ¿no? Distinto del aquí, que es el lugar desde donde arroja. La aparición de la puerta, los juegos de puertas, cerrar puertas que delimitan una adentro y una afuera, que delimitan espacios. Y por supuesto, el conocido juego de las escondidas, ¿no? También en sesión, muchas veces cuando los chicos están tramitando el Fordá, me ha pasado, juegan con el teléfono, ¿no?
hacer que está hablando en un lado y que yo estoy en el otro escuchándolo. Estos también son juegos de Fordá. En la adolescencia, nuevamente reaparecen las funciones del jugar, pero ahora el chico obviamente juega con otros materiales, ¿sí? Podemos encontrar agrupamientos en torno a ideales, en donde el adolescente juega un día a ser político, otro día juega a ser cantante de rock, diversos modos en que aparecen las actividades exploratorias y lúdicas propias de la adolescencia. Y algo muy interesante que trabaja Rodulfo en el texto El niño insignificante, y que vale para la vida adulta, es el pasaje del jugar al trabajar, es decir, cómo en el terreno de la salud se produce la investidura lúdica del trabajo, ¿sí? Y cómo en el terreno de problemáticas psicopatológicas, muchas veces encontramos disociado el aspecto placentero del aspecto laboral y nos encontramos con personas que trabajan de manera adaptativa, pero, por ejemplo, pueden presentar patologías psicosomáticas porque no han podido investir con el jugar su espacio laboral. Aunque no me voy a extender mucho en esto, pero quiero remarcarles la importancia del jugar en la constitución subjetiva, no solo para apropiarse de las experiencias que le tocan vivir, como dije, no solo para construir cuerpo, espacio, separación del cuerpo del otro, sino también, esto se ha desarrollado en los últimos años, el jugar lleva a la posibilidad de la experiencia de estar con un otro y a su vez a la capacidad para estar a solas, ¿sí? Yo les decía que el jugar ya aparece como potencialidad en el feto, porque tiene que ver con una potencialidad genética. Vemos cómo esto se ve inclusive en las ecografías, cómo azarosamente el bebé se topa con el cordón umbilical y se pone a jugar con sus manitos y el cordón. El placer muscular que el bebé experimenta al mover sus patitas y en donde azarosamente también puede chocar contra las paredes del útero. En estas dos escenas pensamos que se vivencian las primeras, digamos, son las primeras vivencias de el registro de cierta existencia y de algo que no es yo. Obviamente, no desde el punto de vista de una percatación consciente, porque todavía no está constituido el yo, sino a nivel de huellas corporales, primeros registros de la alteridad y de un estar con ya inútero, ¿sí? Más adelante, en el terreno de la salud, el bebé, junto con la madre, va a empezar a tener experiencias de estar con el otro materno, transformando en experiencia de juego la lactancia, jugando con el pezón, jugando con los cabellos de la madre, con las manos de la madre, ¿sí? Si todo anda bien, la lactancia
no se reduce justamente ni algo de contenido sexual, ni algo de contenido del orden de la necesidad biológica, sino que si estamos hablando de una lactancia en términos humanizantes, la lactancia se transforma en una zona de juego, en un espacio transicional entre la mamá y el bebé. Al bebé lo vamos a ver jugando también cuando le ponemos los pañales y desbarata todo lo prolijito que la madre le quiera poner el pañal, disfrutando al mover las patitas. Bueno, vamos a ver. Estamos bien con el tiempo, Ángeles, ¿eh? Sí, ¿vamos bien? Sí, sí. No me quiero, porque yo me extiendo, me voy. Me pongo a jugar con los conocimientos y bueno, al bebé le interesan los juegos musicales, ¿sí? Hoy sabemos desde hace tiempo que los bebés tienen muy abiertos los canales perceptivos para diferenciar tonalidades, cadencias, ritmos, ¿sí? Mucho antes que el significado de las palabras, ¿sí? Por eso nosotros les hablamos con una tonalidad diferente, ¿sí? Hablamos de manera más suave, a veces les hablamos de manera cantada, sonorizada, ¿sí? Entramos en su jerga, ¿sí? En su forma de percibir. A los bebés, digo, les encantan los ritmos, introducir diferencias en los ritmos, ¿sí? Encontrarse con las diferencias, siempre en el terreno de la salud. Hay un jueguito que también se estudió, por ejemplo, que la mamá va haciendo como una hormiguita que le camina en la panza, ¿no? Hasta que se produce un efecto sorpresa, cuando llega a la parte del rostro y entonces el bebé reacciona con júbilo, ¿no? Y lo que interesa de estos juegos es la repetición de esa secuencia, ¿no? Que también tiene sus pasos, ¿no? Ir incrementando, ¿no? El estímulo hasta que finaliza con la carcajada del niño, ¿no? Y una secuencia que se repite muchas veces en diferencia, donde a lo mejor la mamá acelera el ritmo, lo enlentece, ¿no? Los bebés juegan ya a la diferencia, ¿sí? Digamos que jugar es la forma en que ellos se las tienen que ver con las diferencias, a través del jugar, ¿sí? Esto en el sentido del estar con. Les decía que también a partir del jugar el chico va pudiendo acceder a la capacidad para estar a solas, ¿sí? ¿Cómo se va produciendo esto? En principio, para que un chico pueda estar, jugar a solas, ¿sí? Para que un chico pueda estar sentadito en su habitación, y pueda la mamá estar o el papá estar en la cocina haciendo algo o charlando entre ellos, ¿no? Y el chico esté tranquilo, ¿sí? No se sienta desolado, ¿sí? Ni se sienta asustado o con temores a que algo le pueda pasar. En principio, tiene que haber podido hacer la experiencia de jugar a solas en presencia de las figuras parentales. ¿Qué quiero decir? Haber podido experimentar el justamente desarrollar secuencias lúdicas en las que él tenga poder de decisión en el decurso de esa secuencia,
sin que esas figuras, que podemos llamar figuras de apego, ¿sí? Puede ser mamá, papá, la abuela, la niñera, el niñero, ¿sí? Interrumpan la secuencia, ¿sí? Sino que estén ahí sosteniendo, ¿no? Con su mirada y su tranquilidad para que el chico pueda llevar adelante esa secuencia. Si el chico puede tener esa experiencia en reiteradas oportunidades, en presencia de estas figuras de apego, va a poder de a poco ir internalizando esas figuras confiables, de cuidado, de sostén, diría Winnicott, para después acceder a la capacidad de jugar a solas, porque justamente tiene internalizada la representación del cuidado, ¿sí? Bueno, les había hablado de el establecimiento de secuencias, les había hablado que en los bebés son más sencillitas, pero siempre implican poner en orden de continuidad y diferencia elementos, siempre implican la posibilidad de una superficie que vaya ligando las discontinuidades para que se pueda establecer un movimiento e introducir una diferencia. Y ahora les voy a decir qué ocurre cuando esto no se produce. Es decir, cuando esta capacidad de secuenciar presenta fallos, presenta detenimientos que llamamos impases, cuando la superficie está dañada, agujereada, ¿sí? Porque si hay algo que tenemos que preguntarnos cuando atendemos a un infante, a un niño, es en qué estado está su capacidad de jugar, ¿sí? ¿Puede jugar? ¿Todo lo que hace es jugar o hay cosas que no pueden ser pensadas como jugar? ¿Sí? Por ejemplo, el niño de la psicosis en la infancia, ¿podemos pensar que juega? O en todo caso, ante un niño con psicosis en la infancia, encontramos elementos desligados, imposibilidad de constituir una secuencia, chiches que se desparraman sin entrar en una cadena asociativa, ¿sí? Un discurso que también se vuelve no comunicativo, un discurso que es un farfulleo, que aunque habla no comunica nada, ¿sí? Donde empieza con una cosa, sigue con otra, deambula por el consultorio, se incrusta en la pared, se incrusta en los objetos o en el propio cuerpo del analista, no diferencia dentro, afuera, yo, no yo, ¿sí? Da vuelta el cajón donde están los chiches, de modo que se vacía subjetivamente. Está en todos lados y no está en ninguno. Se enreda con el cuerpo del analista para tener un poco de consistencia subjetiva y corpórea. ¿Sí? ¿Es eso jugar? 2. ¿Es jugar lo que puede presentar un chico con autismo cuando entra a consultorio y luego de una crisis de angustia, de no existencia, donde no nos mira, rehúye el contacto con nuestra mirada, agarra un autito y se aferra a él para calmarse? ¿Sí? ¿Es eso jugar? Donde el autito
es un elemento duro que le da una sensación de dureza, que calma su angustia de no existencia, que no puede ser puesto en ninguna secuencia mínima, lúdica, ¿sí? Todo lo contrario, se aferra y si se lo queremos sacar, vuelve a entrar en angustia de no existencia y empieza a balancearse como una figura autista de sensación, ¿sí? Justamente, en mayor o menor medida, porque pensemos que un paciente no se nos presenta de manera prolija, ¿sí? Yo estoy hablando de situaciones puntuales. A lo mejor encontramos un paciente que por momentos tenga rasgos autistas y se aferre a un objeto autista de sensación o que presente una figura autista de sensación. Pero en este punto, ¿el chico juega? Nosotros pensamos que no podemos hablar de jugar. Pensamos que estamos ante estereotipias, ¿sí? Y ahí donde aparece la estereotipia es donde el movimiento del jugar se detiene, ¿sí? Porque el jugar implica justamente la posibilidad de introducir diferencias en la continuidad, ¿sí? En los casos de autismo, sabemos que los chicos, ya sea al modo de rasgo o en autismos más masivos, recurren a los objetos y las figuras autistas de sensación, ¿sí? Los objetos generalmente son duros, ¿sí? Son experimentados como una parte extra dura del propio cuerpo, le da sensación de dureza y sensación de seguridad, calma la angustia de no existencia, que es lo que vivencia, es una angustia masiva, y introduce una distancia y una defensa contra el encuentro con el otro humano, ¿sí? Las figuras autistas de sensación, nosotros, siguiendo a Francis Tastin, otra psicoanalista, pensamos que son figuras blandas, ¿sí? En ambos casos son idiosincráticos, es decir, ya sea las figuras como los objetos, son usados de una manera muy particular, diferente de el uso que se le da comúnmente, ¿sí? Un autito, por ejemplo, un chico lo usa para correr carreras, lo usa para estacionarlo en el garage, para hacer que va a cargar nafta a una estación de servicio o donde suben mamá y papá los nenes para pasear. Bueno, el chiquito con autismo lo va a agarrar porque le da sensación, por la sensación corporal que le produce, ¿sí? Por eso decimos objeto autista de sensación. Lo mismo las figuras, el rocking, el balanceo, ¿sí? O, por ejemplo, quedarse fijado mirando cómo da vueltas un ventilador, que es otra figura de sensación. Las figuras de sensación tienden a calmar, ¿sí? Ante un acceso de angustia, ¿sí? Son como una especie de abrazo que se autoproducen, ¿sí? Pero que también defienden del contacto con el otro humano. Entonces, cuando encontramos estos elementos, ahí decimos que estamos ante recursos estereotipados que impiden el despliegue del jugar, ¿sí? Y lo que tratamos de hacer con mucha paciencia, en sesiones y sesiones, es
tratar de ir desactivando esos objetos y esas figuras autistas de sensación que puedan ser transformados, diría Ricardo Rodulfo, incluidos en pequeñas secuencias lúdicas, que el chiquito pueda ir identificándose con la capacidad lúdica del analista. Yo recordaba, mientras preparaba esta charla, a un nenito que tiene síndrome de Down, ya está grande, era muy chiquito cuando lo conocí, apenas tenía 4 años. Él llegó todavía, bueno, estaba con pañales, y si bien era un nene, tenía muchos aspectos saludables, me preocupaba que presentaba en algunos momentos de la sesión el recurso a objetos autistas de sensación, ¿sí? Teniendo 4 años. Tuve la suerte de verlo tempranamente y eran solo algunos rasgos que él tenía autistas. Entonces, particularmente justo él agarraba autitos y se aferraba a ellos. Les cuento que si uno rápidamente le agarra, si uno le quiere arrancar un objeto que genera sensación de dureza, el chico puede agarrar, no sé, una tiza que le genera la misma sensación y quedarse tranquilo, ¿sí? Entonces da lo mismo cualquier objeto con tal de que produzca la misma sensación. Y paulatinamente yo fui desactivando el recurso a ese autito como objeto autista y fui empezando primero a agarrar yo otro autito, empezar a hacer, a invitarlo a hacer carreras. Esto no se dio de la noche a la mañana, esto es un trabajo en filigrana, muy lento, ¿sí? Porque las angustias que movilizan son muy masivas. Entonces, de a poquito, él comenzó con una especie de imitación, ¿no? De identificación. Estos autitos empezaron a transformarse ya no en autitos que generan sensación de dureza, sino que empezaron un poco a rodar, empezó a aparecer el placer por las carreras, y después, con el tiempo, me atreví a complejizar el nivel de simbolización y de transformación de ese objeto, y armé una barrera, entonces le prohibía pasar, ¿sí? Armé como que había un policía que era el que levantaba la barrera, él tenía que pedirme permiso para pasar, entonces pedía permiso, yo le daba permiso, levantaba la barrera, pasaba el autito, ¿no? Y fue entrando el autito en una cadena asociativa. Porque el jugar en la salud implica que los objetos se transformen en objetos transicionales, ¿sí? Es decir, se inaugure el espacio transicional, que es un poco representa al sujeto y un poco representa a la realidad externa, ¿sí? Son, digamos, los objetos transicionales, dice Winnicott, son posesiones en parte a mí, dice él. En cambio, los objetos autistas son posesiones no a mí, ¿sí? Que el chico experimenta como parte de su propio cuerpo. Por eso, el objeto transicional entra en cadena asociativa, va sufriendo transformaciones. Es un objeto que se transforma en juguete, ¿sí? Los chicos tienen especial predilección
por determinados objetos en la salud, pero por la subjetivación que hicieron de esos objetos, ¿sí? Por la importancia de ese objeto en las cadenas asociativas, ¿sí? No por la sensación que producen. Por eso, si a un chiquito se le pierde a lo mejor la mantita que hace de objeto transicional, va a llorar, pero no por la sensación que le produce la mantita, va a llorar porque perdió algo que es parte importante en su vida psíquica, ¿sí? Afectivamente importante. Bueno, hablé de psicosis en la infancia, hablé de autismo, donde dije que se anula el movimiento del jugar por la estereotipia. En la psicosis en la infancia encontramos pura desorganización y elementos desligados, ¿sí? Y en el autismo encontramos estereotipia. Después podemos pensar las patologías del aburrimiento como otra de las problemáticas donde encontramos fallos en el jugar, ¿sí? En las patologías del aburrimiento, el chico entra a consultorio y nada lo convoca, ¿sí? No se espeja en ningún objeto, no hay ningún objeto que pueda transformar en chiche, en juguete, porque no se encuentra él, no se espeja él, ¿sí? Entonces puede producirse que el nene toque todos los objetos y no pueda jugar con ninguno. Muchas veces esto puede pasar como un síndrome por déficit de atención con hiperactividad, porque a veces el chico queda en una motricidad, porque sí, tocando todo y no pudiendo jugar a nada, y en realidad es porque, como ocurre en las patologías del aburrimiento, presenta este fallo en la constitución del narcisismo, en donde hay un vacío representacional y él no logra espejarse en nada que lo convoque. Habrá que ayudarlo para que pueda empezar a reconocerse en algunos de los objetos del consultorio, convocándolo, invitándolo, ofreciéndole objetos. Otra problemática que podemos diagnosticar, porque bueno, como les dije, hacemos diagnóstico a través de los fallos del jugar, ¿no? Preguntándonos en qué estado está el jugar. Es en el caso de los trastornos narcisistas no psicóticos, ¿sí? Sintéticamente, porque no sé si tienen la conceptualización, les puedo decir que en el trastorno narcisista no psicótico hay una represión global de lo imaginario, ¿sí? Es como su nombre lo indica, es un fallo en la constitución del narcisismo, pero no en los primeros tiempos del narcisismo, como ocurre en la psicosis en la infancia, sino que en un segundo momento de la constitución del narcisismo. Como les dije, hay una represión global de lo imaginario y hay un fallo en el preconsciente, ¿sí? Por lo cual encontramos que el chico, ante este fallo en el preconsciente, trata de manejarse en espejo y recurrir al preconsciente de nosotros como terapeutas, ¿sí? Entonces, en estos chicos, ¿cómo vamos a encontrar el jugar para poder diagnosticar? ¿Cómo es la semiología de ese jugar? Bueno, podemos encontrar que sean nenes que
Cuando proponemos jugar o les decimos la regla fundamental, no sé si saben cuál es la regla fundamental para niños y adolescentes con la que trabajamos. Esta regla la aprendimos con Marisa Rodulfo. Le decimos al niño o al infante que él nos puede contar todo lo que le pasa, las cosas que le gustan, las que no le gustan, las cosas que le dan miedo, las cosas que lo preocupan, las que le interesan, que nos puede contar todo lo que se le venga a la cabeza, aun cuando sean cosas que le den vergüenza, y que eso lo puede hacer jugando, dibujando, usando plastilina, hablando, ¿sí? Y que nosotros vamos a tratar de juntos poder pensar qué le está pasando para poder ayudarlo. Entonces, es probable que a un niño con trastorno narcisista no psicótico, cuando le planteamos la regla fundamental, nos mire y nos diga a qué podemos jugar, ¿no? Tratando de, ante el fallo en su constitución imaginaria, hacer uso de nuestro imaginario, ¿sí? Que la propuesta lúdica sea nuestra, ¿sí? Entonces, no sé, uno puede decir, bueno, vamos a jugar a Batman, ¿sí? Qué vieja estoy, vamos a ayornarnos, vamos a jugar a Minecraft, ahí está, estoy más de onda, o a Roblox, ¿sí? ¿Está? Ahora, esa es una posibilidad y nos tiene que servir para diagnóstico. Que un chico no pueda imaginarizar, ¿no?, a qué jugar y recurra a nosotros, puede estar indicando que estamos ante un trastorno en su constitución narcisista y que tiene un imaginario fallido, que la constitución de su imaginario está fallida y su narcisismo presenta fallos y presenta fallos en la constitución del preconsciente. También el niño del trastorno narcisista no psicótico es un niño que a veces va a poder imaginar un juego, pero se va a quedar en los primeros tiempos del desarrollo del juego, porque a poco de empezar el despliegue de la secuencia se va a diluir, ¿sí? Marisa Rodulfo dice que las secuencias de estos pacientes son como lo escrito en el agua, así como lo que pasa cuando ingresan sus pensamientos. Son niños que tienen generalmente trastornos de aprendizaje, niños que aprenden algo ahora y a las 2 horas lo que entró se les fue, justamente porque tienen una patología del cuerpo como cuerpo tubo y no han podido terminar de instaurar una adentro y una afuera, tienen una constitución de un Fordá fallido, ¿sí? Es como que les falta la puerta, entonces lo que ingresa, se va. Ingresaron contenidos, aprendizaje de lengua, de matemáticas, de lo que fuere, y enseguida se pierden. Y entonces con el jugar pasa lo mismo. Propone jugar, por ejemplo, a Minecraft, ¿sí? Entonces dice que va a armar, que por acá va a estar la lava y por acá se van a encontrar los diamantes, ¿no? Arma un juego y empieza jugando a que va a buscar los diamantes bajo esta lava, se quema con la lava y después de repente, como quien no quiere la cosa, te das cuenta que estás en otro juego, que pasó a otra cosa que nada que ver, o de repente dejó de jugar y empezó a tocar chiches, o se empezó a mover, o a hacer una mueca, ¿sí? Y se perdió la consistencia argumental, se perdió
el desarrollo de eso que había iniciado, ¿sí? Si no soy clara, después me preguntan. Lo traumático es muy interesante cómo aparece a nivel de las secuencias lúdicas, ¿sí? Trátese de cualquier tipo de trauma, incluido el abuso sexual en la infancia, que tiene su especificidad. Trátese de un trauma que puede aparecer inter o transgeneracional. A veces aparecen en las secuencias lúdicas de infantes y niños traumas de otras generaciones, ¿sí? Les cuento, lo cuento siempre, pero porque es algo que a mí me quedó, porque fue una sorpresa. Yo en un momento, lo cuento siempre cuando doy clases, varias veces, yo, aparte era muy joven en ese momento, yo me llega una nenita que tenía 3 años y medio, bueno, no quería hacer caca en el inodoro, lloraba, se agarraba de los barrotes de la mesa, se escondía abajo cuando le venía ganas de hacer caca y lloraba porque no quería tampoco hacer caca en el pañal, o sea, le costaba despedirse de las cacas, ¿no? Bueno, tengo entrevistas con los padres, trabajamos un montón de cuestiones, pasaron unas cuantas sesiones y yo encuentro una repetición de una secuencia. Tenemos que estar atentos cuando se repite una secuencia lúdica, porque muchas veces cuando hay repetición de secuencias nos indica que el niño está tratando de ligar algo, ¿sí? Puede tener que ver con un intento de ligadura. Así como Freud decía que cuando su nietito arrojaba y traía de vuelta el carretel, trataba de elaborar la partida de la madre, hacer activo lo sufrido pasivamente, muchas veces las repeticiones de los juegos implican o que el chico intenta ligar algo, o bien que está haciendo un proceso psíquico, ¿sí? Y esta repetición está al servicio de que ese proceso psíquico se instaure, ¿sí? Bueno, en este caso yo me encontraba con que esta nena repetía en forma diferencial. De repente subí un muñequito a un camioncito de bomberos que tengo hasta el día de hoy, que es maravilloso porque se enganchan todos y producen un montón de materiales. Y el camioncito andaba, iba para un lado, iba para el otro, y de repente, boom, volcaba, ¿sí? Se caían los nenitos, los Playmobil adultos, todo. Bueno, al rato agarraba un autito, lo mismo, siempre terminaba en un accidente, un choque, un vuelco. Bueno, ante esta insistencia, donde yo venía trabajando desde lo que yo venía pensando hasta el momento, le decía que bueno, que a ella le costaba desprenderse de las cacas, porque las cacas eran como ella, que le costaba separarse de la mirada de mamá y papá, ¿sí? Mi línea de intervención venía por ahí, como una problemática de trastorno fóbico, donde yo le decía que ella, bueno, tenía miedo de despedirse de las cacas, porque así como tenía miedo de separarse de mamá y papá, de no estar cerquita, de que mamá y papá no la miraban, porque ella tenía miedo de romperse, ¿sí? O de que a mamá y papá le pasara algo. No estaban mal mis intervenciones, pero había una cosita más que ella me estaba queriendo contar como podía. Y entonces, ante esto que yo no entendía, esta reiteración, decido tener una entrevista con los padres
los pongo en conocimiento de este jugar que se interrumpía, por eso dije lo traumático, la secuencia se interrumpía siempre en un choque, un vuelco, ¿no? Y ahí había que volver a comenzar. Y ahí me cuenta la mamá que hacía 2 años habían perdido a 5 familiares, habían fallecido en un accidente entre la ciudad donde yo vivía y una ciudad vecina, donde venían un auto atrás de otro, de vuelta, de regreso a nuestra ciudad, luego de un cumpleaños. Bueno, este elemento, esta historia, que era algo que no estaba elaborado en la madre de mi paciente, ¿sí? Que la madre de mi paciente aún no había podido metabolizar porque habían perdido a 5 familiares así de un plumazo, lo traía al modo de lo traumático, al modo de los agujeros en la secuencia lúdica, esta pacientita en su jugar, ¿sí? De todas maneras, en ella había un intento de simbolización, claro, ¿no? En abuso, es muy frecuente que aparezca la ruptura de las secuencias lúdicas, ¿sí? Muchas veces la ruptura de las secuencias aparece cuando nos estamos acercando al contenido sexual genital, ¿sí? Muchas veces cuando nos estamos acercando a la escena del abuso, la secuencia se interrumpe, aparecen evasiones, ¿sí? No solo nos damos cuenta porque la interrupción de la secuencia, sino porque eso va asociado a un afecto específico. El chico aparece temeroso o bien aparece usando mecanismos de negación, evadiendo nuestras preguntas, evadiendo continuar. Una pacientita mía, cada vez que me acercaba o se acercaba a ella misma, ¿no? Y cuando quería poner freno a la develación del abuso, empezaba a tararear, y tarareaba cada vez más fuerte y no me dejaba hablar, por ejemplo, ¿sí? También puede ser que en medio de una secuencia en abuso aparezcan de repente frases descontextuadas, frases fuera de contexto. Por ejemplo, esta pacientita de repente decía, hola, loca, y en realidad hola le decía ella a su vulva y era lo que el papá le había tocado, ¿sí? Les cuento algo que se me viene a la cabeza ahora y que no les dije, tampoco lo anoté, pero me parece importante. Cuando nosotros analizamos secuencias, hoy estamos hablando de jugar, pero tengamos en cuenta que también está el modelado, también están las conductas de un niño, también está el graficar y también está el lenguaje verbal, ¿sí? Nosotros también analizamos las secuencias de esos otros modos de producción semiótica. El jugar es uno de los modos de producción semiótica, entre otros, ¿sí? Ahora, podemos encontrar que una secuencia que se inicia en un jugar sea continuada por un graficar, ¿sí? Se me vino a la cabeza a propósito del abuso. Esta niña, por ejemplo, empezó jugando a ciertos peligros que tenían ella y la mamá, en realidad eran muñequitos, era una mamá con una nenita, ¿no? Que tenían que esconderse de un malo que podía pasarles el camión por arriba,
así era la secuencia, y de repente, pasando a otro modo de producción